es un cambio de un nucleótido por otro. Aquí lo que vemos pues, es un conjunto de secuencias de distintos individuos. Si yo analizo esta posición, lo que puedo ver es las diferencias que hay en esta posición en los individuos. Unos presentan adenina y otros guanina. Aquí unos presentan guanina y otros timina, unos adenina y otros timina. Pues esto es un SNP. Es un marcador molecular muy sencillo porque simplemente es un cambio de un marcador, un cambio de un nucleótido por otro. Pero esta sencillez que tiene este marcador molecular justamente lo que ha permitido es desarrollar herramientas que te permiten analizar de una manera relativamente barata y muy sencilla decenas de miles, incluso cientos de miles de estos SNPs a lo largo de todo el genoma de los individuos. Es decir, que actualmente, si nosotros vemos aquí los representados, lo que serían los 29 cromosomas no sexuales y el cromosoma sexual, el X, y luego el ADN mitocondrial, lo que nos permiten estas herramientas es analizar decenas o cientos de miles de estos marcadores moleculares que están distribuidos por todo el genoma de los individuos, por los 29 cromosomas no sexuales y por el par de cromosomas sexuales. Tendríamos aquí representado solo en un cromosoma, por no ponerlo en todos, pues que a lo largo de este cromosoma las líneas rojas serían esos SNPs. Luego, en cada cromosoma tenemos muchísimos marcadores moleculares, muchísimos SNPs que nos permiten ver las diferencias que hay entre individuos, ver las diferencias que hay entre razas o ver las diferencias que hay entre especies. Son herramientas muy potentes porque, como decía, en una reacción muy sencilla y relativamente barata, nos permiten analizar decenas de miles, incluso cientos de miles de estos marcadores de una sola vez. Fundamentalmente, aunque hay más, fundamentalmente hay dos laboratorios que son Illumina y Affymetrix que comercializan estas herramientas que te permiten analizar decenas de miles de SNPs en una sola reacción. ¿Cómo consiguen o cómo han conseguido desarrollar estas herramientas? Pues bueno, tanto Illumina como Affymetrix lo han hecho de la misma manera. Aquí tengo la información de Illumina, pero en Affymetrix, que es esto de aquí, sería lo mismo. Lo que hacen es coger un conjunto de razas bovinas, en el caso de Illumina, Angus, Bos indicus, Brahman, Charolais, Hereford, Holstein, Jersey, Limousin, un conjunto de razas, secuencian los genomas de animales de esas razas, comparan los genomas de unos animales con otros y van viendo dónde existen estos SNPs. A partir de ahí, seleccionan aquellos que consideran más interesantes, siguiendo una serie de criterios que tampoco voy a entrar, pero se les seleccionan unos cuantos y desarrollan esta plataforma. Illumina ofrece un montón de plataformas en función de la cantidad de SNPs que quieres analizar y uno que se utiliza muy comúnmente, que es el que nosotros hemos utilizado en este estudio, es el que analiza 53.218 SNPs en una sola reacción, distribuidos a lo largo de todo el genoma, de todos los cromosomas del individuo. Luego te da una idea muy real, muy fiable, muy veraz de las diferencias o de la información genética que lleva ese individuo. Affymetrix, exactamente lo mismo. Tiene lo que se denomina un chip, que es esa herramienta que te permite analizar decenas o cientos de miles de SNPs. Tiene un chip de ADN que te permite analizar en torno también a 50.000, como Illumina, SNPs en una sola reacción. Pues eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos cogido 50.000 SNPs, 50.000 variaciones de este tipo de un cambio de un nucleótido por otro, que están distribuidas a lo largo de todo el genoma. Lo hemos cogido de una muestra representativa de cada una de las razas bovinas morenas gallegas, de las 5, y hemos visto pues, los parámetros de diversidad genética y las relaciones genéticas que existen entre ellas. En primer lugar, uno de los primeros parámetros que se suele calcular cuando estudias o caracterizas genéticamente una población, uno de los parámetros primeros que se suele estimar es lo que se denomina, lo que aparece en esta columna, que es la heterocigosis. La heterocigosis hace referencia a el porcentaje de individuos heterocigotos de una población, de un individuo o de un conjunto de marcadores que tú analices. Es decir, vuelvo un poquito para atrás para explicar esto. Imaginaros que estas dos líneas corresponden a un cromosoma, a los dos cromosomas de un individuo. Esta primera línea es el cromosoma paterno, que se ha heredado vía paterna, y esta segunda línea es el cromosoma materno. Un individuo tiene parejas de cromosomas. Para esta posición, este individuo sería heterocigoto.
Para esta posición, este individuo es heterocigoto. Para esta posición, este individuo es heterocigoto porque tiene dos nucleótidos distintos. Nos vamos a la tercera y a la cuarta fila. Imaginemos lo mismo, es los dos cromosomas de un mismo individuo. Para esta posición, este individuo sería homocigoto. Para esta homocigoto y para este heterocigoto. Pues la heterocigosis lo que te estima es para cada individuo, qué porcentajes de estos SNPs que hemos analizado son heterocigotos. De tal manera que cuanto más alto sea la heterocigosis, mayor diversidad genética tiene ese individuo o tiene esa población. Es una medida de la diversidad genética de las poblaciones. Aquí tenéis lo que serían unos censos de hembras y de machos de cada una de las 5 razas y lo que vemos pues, es que la frieiresa es la que tiene menor censo de todos, que si nos fijamos en sus niveles de heterocigosis, pues son los que son un poquito más bajos respecto al resto. ¿Qué raza tiene los niveles de heterocigosis más alta? Pues la cachena, que corresponde con los individuos que tienen, o corresponde con la raza que tiene un mayor censo, que tiene mayor número de hembras y de machos. En general esto suele ser así. De una manera existe una relación, aunque puede haber, toda regla tiene sus excepciones, pero en general cuanto mayor sea el censo de una raza, tú esperas que más diversidad genética tenga esa raza. Luego lo que nosotros vimos aquí, pues es que entre la Caldela, frieiresa, lignea y vianesa, si os fijáis aquí los valores de heterocigosis son relativamente similares y la cachena, el valor de la heterocigosis era un poquito más alto. Esto nos empieza a dar un poco una idea de la diversidad genética que pueda haber detrás de estas poblaciones o detrás de estas razas. Otro aspecto muy interesante que nosotros medimos y que se puede utilizar, que se puede estimar cuando utilizas estos marcadores genéticos, los SNPs, es lo que se llaman los segmentos de homocigosis, porque estos segmentos de homocigosis, que ahora explicaré lo que son, tienen mucho que ver o están muy relacionados con lo que sería la endogamia de las poblaciones. Yo creo que todos tenemos en mente que estas 5 razas están consideradas, están catalogadas como en peligro de extinción y para preservar los recursos genéticos pues hay que intentar mantener esa diversidad genética y para para preservar esta diversidad genética, pues uno de los parámetros que se suele analizar para ver en qué estado, en qué estatus está la raza, es la endogamia, porque una endogamia muy alta pues conlleva que puede tener muchos problemas esa raza a nivel de viabilidad en un futuro. Bueno, pues con los SNPs nosotros podemos estimar o calcular un parámetro que se llama segmentos de homocigosis, que los segmentos de homocigosis justamente son esos, es que nosotros analizamos SNPs, muchos SNPs a lo largo de un cromosoma y lo que nosotros podemos encontrar es que estos SNPs, que vienen aquí representados adenina, adenina, citosina, citosina, timina, timina y así sucesivamente, de repente nos encontramos que hay un conjunto de SNPs seguidos uno detrás del otro para el cual un individuo es homocigoto. Para todos estos SNPs, este individuo es homocigoto. Pues esto sería un segmento de homocigosis. Es un fragmento de ADN del individuo donde todos los SNPs que hay en ese fragmento, el individuo es homocigoto. En los 2 cromosomas tiene el mismo alelo. Adenina, adenina, homocigoto, citosina, timina y así sucesivamente. En el ejemplo que pongo aquí. ¿Qué es lo que sucede con estos segmentos de homocigosis? ¿Cómo surgen en el individuo? ¿Por qué un individuo de repente yo veo 1000 SNPs que tiene en un cromosoma y esos 1000 SNPs resulta que que todos son homocigotos? Pues eso viene determinado por los cruces endogámicos que ha podido tener ese individuo en su genealogía. Es decir, se dice, como regla general, que si tú realizas un cruzamiento endogámico entre 2 individuos que están emparentados, los descendientes directos van a tener segmentos de homocigosis muy grandes. Los cruces de individuos emparentados en genealogías muy cercanas, entre padres o abuelos, generan esos fragmentos de homocigosis y además los generan muy grandes. Cuando tú ves largos segmentos de homocigosis, con sanguinidad temprana, cruces entre animales emparentados muy cercanos en genealogía. A lo largo de las generaciones, esos segmentos de homocigosis se van acortando por recombinación. Luego, si veo cortos, quiere decir consanguinidad antigua, en la genealogía viene de muy atrás esa consanguinidad, y si los veo largos, consanguinidad reciente.
estamos hablando a lo mejor de padres o abuelos. Aquí veis una genealogía que explicaría un poquito esto. Estos serían los padres con sus 2 cromosomas, este en color rojo, este en color azul. Y lo que se hace aquí es, bueno, pues se simulan cruces entre individuos, se cruzan estos 2 individuos, tienen estos 2 descendientes, estos 2 descendientes se cruzan con otros individuos, generan estos 2, y estos 2 que están muy emparentados se vuelven a cruzar entre sí. Bueno, pues al final lo que va sucediendo es que como este individuo procede del cruce de estos 2 que están emparentados entre sí, este individuo lo que hace es heredar fragmentos de ADN, tanto de este progenitor, este ancestro, como de este, por la misma vía. Y al final este descendiente lo que va a hacer es que vemos aquí pues que los 2 cromosomas de estos descendientes tienen zonas rojas iguales en un y en otro cromosoma. Esto sería el origen de los segmentos de homocigosis. Cruzo individuos muy emparentados y eso genera que, tanto por la vía paterna como por la materna, este individuo herede el mismo fragmento de ADN. Y eso genera, pues que aquí vemos que esta región será un segmento de homocigosis, porque tiene la misma información en un cromosoma que en otro. Aquí, pues vemos que los colores son distintos, el individuo será heterocigoto. Estudiar estos segmentos de homocigosis, cómo están distribuidos, cuántos hay, qué longitud tiene, aporta muchísima información. Fijaros aquí, antes de presentar el resultado de las morenas gallegas, es para que veáis un poco, poner un ejemplo con cruces conocidos por todos para que veáis cómo sería la distribución. Aquí, en esta representación gráfica, lo que pongo en este eje, en el eje X, es la cantidad de la longitud total de esos segmentos. Un individuo tiene 500 segmentos de homocigosis. Sumo la longitud en bases de esos 500 segmentos. Pues eso es lo que representa este eje. Y aquí el número total de esos segmentos de homocigosis que tiene un individuo. Bueno, pues si yo realizo cruces entre primos hermanos o primos segundos, la distribución de esos ROHs serían lo que veis aquí en color azul. ¿Qué vemos en color azul? Pues que son los que tienen el mayor número de segmentos de ROHs y si os fijáis aquí, en cuanto a lo que sería la longitud, los más grandes. Luego, cruces muy recientes endogámicos que generan segmentos de ROH, muchos porque es un cruce endogámico y además muy grande. ¿Qué sucede si yo hago cruces endogámicos, pero no entre primos hermanos o segundos, sino entre individuos que están emparentados, pero de una manera más alejada? Pues sería lo que veis en rojo. Vemos que, comparado con los del azul, pues tiene menos y más pequeños. ¿Qué sucede si yo analizo los ROH entre individuos de una misma población o de una misma raza que son descendientes de cruzar individuos que no están emparentados, que no tienen nada que ver entre sí? Pues lo que nosotros vemos aquí es que tendría la distribución verde. Vemos que tiene muchos menos que el azul, menos que el rojo y además más pequeños. ¿Y qué sucede si yo cruzo 2 razas distintas? Pues que los segmentos de homocigosis que vamos a ver serían los puntos negros. Vemos que los individuos con menos endogamia, que serían estos híbridos de cruzar razas distintas, son los que tienen menos ROH, menos segmentos de homocigosis y menos, de menor longitud. Estaba cayendo ahora, lo siento, porque me estoy refiriendo a ROH y no he definido lo que es ROH. Es que estoy utilizando el término de segmentos homocigosis y en inglés se llama Range of Homozygosity, que son las siglas ROH, que es lo que se suele utilizar y por eso me estaba refiriendo a ROH, segmentos de homocigosis o ROH son sinónimos, sería lo mismo. Uno es el término, el inglés y el otro sería el término castellano. Pero bueno, como decía, lo que vemos aquí es que si yo tengo un individuo muy endogámico, como los azules, cruces de primos hermanos o segundos, muchos segmentos de homocigosis muy grandes, y a medida que disminuye la endogamia de un individuo, disminuye el número de segmentos de homocigosis y además disminuye su longitud. Bueno, pues vamos a ver los resultados en las morenas gallegas que hemos obtenido. Aquí tenéis el resultado de la raza frieiresa. Lo que, si os fijáis aquí, veríamos una situación pues, relativamente similar a lo que sería los cruces estos que veíamos o las señales estas azules. O sea, vemos que hay, en cuanto al número de segmentos de homocigosis y su longitud, vemos por aquí pues que vemos que hay, en algunos individuos aparecen bastantes ROHs bastante grandes. Seguimos la siguiente, Candelá, en verde.
Fijaros la diferencia que hay entre la Frieiresa y la Caldela. Aquí vemos que hay menos ROH y más pequeños, o sea que hay una diferencia. De aquí podríamos extrapolar que la endogamia de la Frieiresa es superior a la de Caldela. Seguimos con la siguiente, Limiá, amarilla, serían los puntos amarillos. Vemos que la Caldela, que está en verde, y la Limiá, que está en amarillo, pues tienen distribuciones relativamente similares entre sí. La Frieiresa sigue siendo la que parece que tiene más, tanto en número como en longitud. Cachena, azul. Quizás podríamos decir que aparecen por aquí los puntitos azules, sería la que menos, de momento, de las 4, la que menos tiene y más pequeñas entre sí. Y por último, la vianesa, que sería morado, que si os fijáis, tiene, pues, no tanto como la frieiresa, pero sí más que la Caldela, Limiá y Cachena. Es decir, resumiendo todo este resultado, nosotros que estamos viendo aquí, la frieiresa, la que más tiene y de más longitud, a continuación vendría la vianesa, que sería la morada, y Caldela, Limiá y Cachena serían una situación relativamente similar, siendo la Cachena la que tiene menos ROH y menos longitud de estos segmentos de homocigosis. A partir de estos datos, lo que nosotros podemos hacer es calcular, estimar directamente la endogamia. Y aquí aparecen los valores de endogamia de las razas. Aquí abajo veis las razas, Cachena, Caldela, Frieiresa, Limiá y vianesa. Y aquí en rojo, en verde y en azul sería el valor de endogamia, pero lo hemos estimado de 3 maneras distintas. Los valores de endogamia los hemos estimado en función de la longitud que tienen esos segmentos ROH. Pueden ser muy grandes, más pequeños o más pequeñitos. Pues hemos cogido 3 medidas y hemos estimado el valor de la endogamia en función de esa longitud. ¿Qué es lo que vemos? Pues si nos fijamos en la frieiresa, el más corto, o sea, los fragmentos más cortos son los del rojo, luego iría el verde y el azul serían los fragmentos más grandes, está aquí, de 4 millones de bases, 8 millones de bases o 16 millones de bases. Esta línea negra sería como el valor endogámico medio de cada una de las razas y lo que vemos es que si me fijo en los fragmentos cortos, la frieiresa es la que tiene la endogamia más alta si lo comparo con la Cachena, la Caldela, la Limiá y la vianesa, la más alta. Si os fijáis aquí, la segunda sería la vianesa. Recordad lo que os decía aquí, parece que la frieiresa era la que tenía más y después la vianesa y estas 3, Caldela, Limiá y Cachena, relativamente similar. Es lo que estamos viendo aquí. Si me voy a los fragmentos de tamaño intermedio, lo mismo. La frieiresa es la que tiene la endogamia más alta y luego vendría la vianesa y a continuación las otras 3. Y si me voy a los más pequeños, a los más grandes de todos, a los de 16 millones de bases, la situación sería la misma. La frieiresa es la que tiene la endogamia más alta. Dentro de las 5 razas, nosotros lo que hemos visto es que la frieiresa es la que tiene los valores de endogamia más altos, después vendría la vianesa y a continuación las otras 3 razas. Recordar, también os decía, cuando nosotros estudiábamos la heterocigosis, que era una medida más o menos que está muy relacionada con la diversidad genética de las poblaciones, veíamos que la frieiresa, que es la que tiene la endogamia más alta, pues es la que tiene los valores de heterocigosis más pequeños. Todas estas medidas, lógicamente, están muy relacionadas entre sí. Luego hemos visto la heterocigosis, hemos visto cómo se distribuyen estos segmentos de homocigosis, que nos va dando idea, nos va caracterizando genómicamente estas poblaciones. Hemos visto los valores de endogamia que tienen estas razas, nos puede dar una idea de la situación a nivel de diversidad y de endogamia que tienen estas razas. Y el siguiente paso en estos estudios es caracterizar, analizar las relaciones genéticas que hay entre ellas, que fue el siguiente estudio que nosotros, el siguiente análisis que hicimos. Y para analizar las relaciones que hay entre ellas, os voy a presentar 3 resultados. He resumido todo en 3 resultados. Este resultado que veis aquí es lo que se denomina, es un análisis factorial de correspondencia. Es decir, nosotros estamos analizando 50.000 SNPs, 50.000 marcadores moleculares. Representar gráficamente eso es inviable. O sea, no hay 50.000 ejes donde pueda poner las características que tiene cada individuo para cada uno de esos marcadores. Entonces, el análisis factorial de correspondencia lo que hace es ir agrupando esos marcadores moleculares en función de las características que tienen en cada individuo y va reduciendo el número de ejes para poder representar esa información. Y te permite representarlo en 2, en 3, en 4 ejes, y aquí tenemos una representación de 2 ejes. Toda esa información resumida solo en 2 ejes que ya podemos representar y analizar.
¿Qué es lo que vemos aquí? O sea, esto nos da una idea de cómo están relacionadas las razas. ¿Qué es lo que vemos? Esta sería todos los individuos de la raza cachena, en la gráfica se nos juntan aquí. Aquí se nos juntan la caldelá, aquí los de la limia, frieiresa y vienesa. ¿Qué vemos aquí? Claramente vemos que las 5 razas entre sí están claramente diferenciadas en estos dos ejes. No vemos que haya individuos de una raza y de otra que solapen entre sí y que se distribuyan simultáneamente en la misma región. Lo que sí que vemos es que entre la vianesa y la frieiresa los individuos están más próximos entre sí que entre vianesa y cachena, que están mucho más separados. Aquí podríamos ver que cachena quizás es la que está más alejada del resto, pero sí que vemos que las 5 razas están claramente diferenciadas, forman grupos claramente diferenciados entre sí. Esto mismo lo podemos hacer mediante un árbol de distancias, representar gráficamente en un árbol de distancias. ¿Qué vemos en el árbol de distancias aquí que representamos? Pues un resultado muy parecido al del análisis factorial de correspondencia. Lo que vemos es que este árbol tiene 5 ramas, esta sería una donde está la frieiresa, otra rama con los individuos de la vianesa, otra limia, otra caldelá y otra cachena. Luego vemos que están muy diferenciadas genéticamente entre sí, quizás la frieiresa y la vianesa es la que las dos ramas están más próximas entre sí. Luego, estos dos resultados nos están indicando clara diferencia genética entre ellas y quizás frieiresa y vianesa son las que están más próximas entre sí, aunque aparecen diferenciadas. Y por último, utilizamos un estudio o hicimos un análisis que se utiliza mucho en este tipo de estudios y que además es muy informativo, nos aporta muchísima información y además es muy, no sé si decir intuitiva, pero visualmente se ve muy bien. Yo creo que es, si lo explico bien, es fácil de interpretar. Y en este estudio lo que se hace es lo siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de individuos de cada raza y tenemos las características genéticas de esos 50.000 marcadores para todos esos individuos de cada raza. Cogemos este programita que se denomina Structure, porque analiza las estructuras de las poblaciones, y le decimos al programita, vamos a definir 2 poblaciones ancestrales. Vamos a suponer que las 5 razas proceden de 2 poblaciones ancestrales. ¿Qué parte del genoma de cada una de las 5 razas procederían de cada una de esas 2 poblaciones ancestrales que hemos definido a priori? Y el programa lo que te hace es eso, decirte de cada individuo qué porcentaje de su genoma procede de cada una de esas 2 poblaciones ancestrales que he definido a priori. Y a cada población ancestral le asigno un color. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo individuos o tengo razas muy relacionadas genéticamente entre sí, yo espero que sus ancestros pues estén muy próximos entre sí o procedan de un mismo ancestro y entonces el programita me diga pues que la información de esta raza y de esta raza procede del mismo ancestro porque esas razas tienen un origen o hay muchas relaciones genéticas entre ellas. Bueno, pues nosotros empezamos a hacer eso y dijimos, bueno, vamos a analizar estos individuos y vamos a suponer que proceden de 2 poblaciones ancestrales. A una le damos el color azul y a otra le damos el color rojo. Cada individuo, cada línea que veis aquí correspondería con un individuo de la raza cachena, caldelá, limia, vianesa y frieiresa. ¿Qué es lo que vemos? Que si yo defino 2 poblaciones ancestrales, hay 2 razas que se separan claramente entre sí. La cachena, que veríamos que sus individuos fundamentalmente procederían de esa población ancestral que le hemos dado el color azul, y la frieiresa, que procedería fundamentalmente de esa población ancestral que le hemos dado el color rojo, las 2 poblaciones ancestrales. ¿Qué sucede con caldelá, limia y vianesa? Que muestran situaciones intermedias. La vianesa sus individuos tienen más de esta población ancestral que de esta, pero tienen parte de ambas poblaciones ancestrales. Y la caldelá tendría la situación contraria. Esto nos está diciendo que la vianesa y la frieiresa tienen más que ver entre sí genéticamente y que la cachena y la caldelá tienen más que ver que sí entre sí genéticamente. Y limia, una situación intermedia. Ahora, de 2 poblaciones ancestrales pasamos a 3 poblaciones ancestrales. Y sería esta línea de aquí. Añadimos un nuevo color, que sería el verde. ¿Qué sucede aquí? Que lo que vemos es que ahora el programa nos separa 3 razas claramente. Una sería la frieiresa, otra sería la cachena y otra sería la raza limia. Nos separaría estas 3 razas, porque vemos que cada una procedería del color que hemos asignado a una de esas poblaciones ancestrales, azul, verde, rojo. Vianesa, vemos que tiene mucho rojo, muy relacionado con frieiresa.
Caldelá, más azul, más relacionado con la cachena, pero vemos que tiene también cierta relación con el resto. Añadimos una nueva población ancestral y al añadir una nueva población ancestral, ¿qué sucede? Que nos separa la raza Caldelá. Cuando metemos 4 poblaciones ancestrales vemos Cachena, Caldelá, Frieiresa y Limiá claramente separadas entre sí y la vianesa muy relacionada con la Frieiresa. Y si añadimos una nueva población ancestral, lo que vemos es que ya prácticamente las 5 razas aparecen diferenciadas, excepto la vienesa, que vemos que aquí que hay un conjunto de individuos que tiene mucho de la población ancestral que le hemos dado el color rojo, que es la que define mayoritariamente a la frieiresa. En resumen, ¿qué estamos viendo aquí? Que a medida que yo voy añadiendo poblaciones ancestrales, me va diferenciando poblaciones entre sí. Tiene mucho que ver con esta situación de aquí. Yo aquí veo que la cachena, Caldelá, Limia, vienesa y frieiresa están muy separadas entre sí, forman grupos, clústeres independientes. Esto es lo que me está diciendo este análisis. Esto es lo que me está diciendo este análisis. Lo mismo, la cachena y la frieiresa se me separan y a medida que voy añadiendo poblaciones ancestrales, las razas se me van separando. ¿Qué pasa si yo tuviera razas que están muy mezcladas entre sí o que tienen un origen común muy reciente y que ha habido mezclas entre esas razas? Pues que obtendría mezclas de colores entre esas dos. Esto, como digo, todos estos análisis nos han ido dando la misma idea. Identidad genética, a pesar de que geográficamente están muy próximas entre sí, una identidad genética muy clara, muy diferente entre ellos. Cada una tiene su propia identidad genética. Una vez que vimos esto, la siguiente pregunta que se nos plantea es, ¿y qué pasa con el resto de razas de la península ibérica? ¿Y qué pasa con el resto de razas de Europa? ¿Qué relación, dónde se situarían a nivel genético, a nivel de relaciones genéticas estas razas? Bueno, pues eso es lo siguiente que hicimos. Hicimos estos mismos análisis que os he presentado aquí, pero añadiendo más razas, razas de la península ibérica y razas de Italia y razas de Francia. Y esto sería el resultado que nos dio el árbol de distancias genéticas. Aquí lo que hicimos, como os he comentado, cogimos razas de Francia. Aquí tenéis un conjunto, las razas francesas, la gran mayoría de ellas se agruparon en esta parte del árbol. Aquí tenemos Vosgien, Abondance, Montbéliard, Limousin, Salers, Gascon, Aubrac, Menanjou. Cogimos un conjunto de razas italianas. La mayor parte de las razas italianas se nos agruparon en esta parte del árbol. Aquí tenemos la marchillana, la chianina, la maremagna, romanola. Y luego cogimos razas de la península ibérica, tanto de España como de Francia, y la mayor parte de ellas se nos agruparon en esta parte del árbol. La península ibérica aparece en esta parte del árbol. ¿Cómo se nos sitúan las razas morenas gallegas dentro de las razas de la península ibérica? Aquí está la retinta, la vileña, la mirandesa, cárdena, berrenda en negro y colorado, arauquesa, lentejana, sayaguesa, maronesa, tudanca, la asturiana de los valles. Bueno, pues lo que nosotros vemos aquí, ¿qué es? Que la raza Caldelá, vianesa, frieiresa y limiá aparece dentro de lo que son las razas de la península ibérica, en ese mismo grupo, pero separadas del resto de razas de la península ibérica. Si os fijáis en las 4, aparecen aquí como formando una rama. ¿Qué vemos también? Que hay una raza portuguesa, la mirandesa, que si os fijáis aquí sale de la misma rama donde sale la frieiresa. Nos está indicando una relación muy clara entre la mirandesa y la frieiresa. Hay una relación genética clara entre ellas. Y aquí tendríamos, como digo, Caldelá, Limia, frieiresa y vianesa, que forman como dentro de la península ibérica, una rama. ¿Y qué sucede con la cachena? Pues la cachena estaría dentro de lo que sería el resto de razas de la península ibérica. Por las ramas que salen aquí, pues aquí aparecería la raza cachena. Es decir, lo que vemos es que la cachena parece que tiene o que se agrupa, está más próxima, genéticamente hablando, al resto de razas de la península ibérica que hemos incluido en este análisis respecto a las otras 4 que aparecen un poquito más diferenciadas. ¿Qué sucede si hacemos un análisis factorial de correspondencia? Pues que en el análisis factorial de correspondencia el resultado que nos da concuerda con el árbol, nos da un resultado muy homogéneo, muy similar. Aquí no pongo el nombre de todas las razas porque sería muy difícil de interpretar, pero cada puntito que veis aquí correspondería con un individuo de una raza. Los números, cada puntito es un individuo y el número sería una raza.
Las verdes son las razas francesas, las amarillas o doradas serían las razas italianas, los números amarillos italianos, los números verdes serían las francesas y los números estos marrones corresponderían con razas que llamamos cosmopolita, la frisona, charolés, razas que puedes encontrar en muchos países, que tienen una distribución muy amplia. Y entonces aquí lo que vemos es que parece más o menos pues, que las razas francesas se nos agrupan por aquí, las italianas en esta parte de aquí, y aquí aparecerían todas las razas de la península ibérica. Los números en negro corresponderían con las razas españolas, los números en morado corresponderían con las razas portuguesas y en rojo he puesto el nombre de las razas de las morenas gallegas. ¿Qué es lo que vemos? La cachena, estos puntitos rojos que veis aquí. ¿Dónde está la cachena? Situada, pues más o menos, donde está el resto de razas de la península ibérica, tanto españolas como portuguesas. Como veíamos aquí, la cachena situada dentro de lo que sería un conjunto de razas de la península ibérica. ¿Qué sucede con la caldelá, limia, vianesa y frieiresa? Pues que nos aparecen en esta parte de los ejes. Vemos que están más próximas a las razas de la península que a las italianas o a las francesas, pero separadas de las razas de la península ibérica, relativamente diferentes. La caldelá quizás más próxima que la limia más próxima que la vianesa y que la frieiresa, que serían las que estarían más alejadas. Y nos vuelve a aparecer aquí la mirandesa otra vez. La mirandesa otra vez muy próxima a la frieiresa, como nos aparecía aquí. Nos está indicando una relación genética muy clara entre estas dos razas, entre frieiresa y mirandesa. Y por último, el siguiente análisis que nosotros hicimos fue el que os comentaba antes del Structure, de ir definiendo poblaciones ancestrales y ver cómo, qué parte del genoma de cada individuo procedería de cada una de esas poblaciones ancestrales que nosotros vamos definiendo. Definimos 2 poblaciones ancestrales, 3, 4, 5, 10, 15, 20, un montón. Aquí es separado, no he puesto los nombres de las razas porque dificultaría mucho otra vez la interpretación. Las morenas gallegas están en orden alfabético, sería Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limia y Vianesa. Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limia y Vianesa. Y la que he marcado, una que también quiero que caigáis en la cuenta, es esta de Portugal, que es la número 24, que sería la mirandesa que comentaba antes. Aquí están las morenas gallegas, aquí están las razas de España, las razas de Portugal, serían estas de aquí, aquí las italianas, aquí las francesas y aquí lo que serían las razas cosmopolitas. Nosotros definimos dos poblaciones ancestrales. Si definimos 2 poblaciones ancestrales que les asignamos el color verde y rojo, vemos que nos separa muy bien lo que serían las razas italianas, francesas y cosmopolitas de las razas de la península. ¿De acuerdo? Las razas de la península pues tienen mucho de verde y mucho de rojo y el resto de razas que hemos metido pues tienen sobre todo mucho de rojo. Pero fijaros aquí que ya con pocas poblaciones ancestrales, con K igual a 2, ya vemos que la mirandesa, la frieiresa y la vienesa presentan diferencias respecto al resto de razas de la península ibérica, porque mayoritariamente procederían de una población ancestral, mientras que el resto pues vendrían un poquito de las dos. Tendrían en mayor o menor medida influencias de las dos. Definimos una tercera. Pues lo que vemos aquí es que nos remarca todavía más las diferencias que veíamos entre lo que serían las razas de Italia, Francia y cosmopolita respecto a Portugal, España y de las morenas gallegas. Según vamos nosotros añadiendo poblaciones ancestrales, ¿qué es lo que vamos viendo? Si nos fijamos en las 5 razas morenas gallegas, lo que vemos es que la frieiresa y la vianesa rápidamente se separan del resto de razas de la península ibérica, con muy poquitas poblaciones ancestrales. Y a medida que vamos subiendo, vemos que permanecen separadas. Las diferencia claramente del resto. Serían de este color verde y aquí vemos que el color verde rápidamente desaparece, excepto en la mirandesa, que sigue estando muy relacionada con estas dos. ¿Qué sucede con las otras 3 razas morenas gallegas? Pues lo que vemos es que tanto la cachena como la caldelá tienen una distribución de colores relativamente similar a las razas de la península ibérica y de Portugal. A medida que vamos añadiendo poblaciones ancestrales, vemos que la cachena tiene una distribución muy similar al resto de las razas de la península ibérica. Recordar que la cachena en el árbol y en el análisis factorial de correspondencia nos aparecía
metida dentro del grupo, del clúster de razas de la península ibérica. ¿Qué sucede con la caldelá? Pues que es una situación intermedia entre la cachena y el resto de razas. No está tan próxima. Si veis la distribución de colores que tiene, no es tan similar como la cachena al resto de razas de la península, pero sí tiene algo relativamente similar. Es justamente lo que vemos aquí. La caldelá un poquito separada, pero tiene bastante, o sea, tiene cierta relación con ellas. ¿Qué sucede con la limiá? Pues la situación siguiente a la caldelá, un poquito más separada que la caldelá, pero no tanto a la frieresa y la vienesa, que es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí. A medida que nosotros vamos añadiendo poblaciones ancestrales, lo que vemos es que frieresa y vienesa rápidamente vemos que se separan formando un grupo aparte, que la cachena se mantiene con las razas de la península ibérica y que las otras dos que nos quedan, la limiá y la caldelá, tienen situaciones intermedias entre las dos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros vimos al analizar las características genéticas junto con otro conjunto de razas de la península ibérica. En resumen, ¿nosotros qué hemos visto? Pues que las morenas gallegas tienen una identidad genética propia. Aquí vemos los resultados que hemos obtenido. Tienen una identidad genética propia. Cada una parece claramente diferenciada genéticamente entre sí. Oye, vienesa y frieresa más próximas, sí, pero claramente diferentes. No hay solapes entre ellas. ¿Qué hemos visto además? Que la cachena se sitúa más próxima a la raza, al resto de razas ibéricas que las otras 4 morenas gallegas, que forman un grupo, un clúster independiente, que es justamente lo que estamos viendo aquí. La cachena está aquí, próxima a las otras, y que las otras 4 razas forman un clúster, un grupo independiente, con distintas relaciones entre sí y con el resto de razas de la península ibérica, pero son independientes, forman un grupo independiente. Y además, lo que nos ha marcado esto, bueno, confirma o no, la información que se tenía, es que hay una relación muy clara entre la mirandesa y la frieresa. De hecho, muchos textos hablan de la frieresa como origen de la raza mirandesa. Bueno, lo que nos ha marcado o lo que nos ha mostrado este estudio es que hay una relación genética muy clara entre ellas, como hemos comprobado tanto aquí. Vemos que este color verde sería la raza mirandesa, que aquí tenemos a la frieresa y a la vianesa, que justamente mantienen ese color verde, y aquí vemos que fundamentalmente la mirandesa, de la que está más cerca, es de la frieresa. Pues es lo que nos ha marcado este estudio. Y fundamentalmente estas son las principales conclusiones que quería recalcar. Identidad genética propia, la cachena más próxima, más metida dentro de lo que serían las razas con el resto de las razas de la península ibérica, y la clara relación que hay entre la mirandesa y la frieresa. Esto es lo que quería, bueno, pues los resultados dentro de un trabajo que ha sido un poquito más amplio, pues los resultados que yo he considerado que eran como más importantes o principales a la hora de difundir. No quería acabar sin, bueno, como comentaba Castor, esto se publicó recientemente, a finales del año pasado, en un número especial de la revista Animals, que ese número especial era pues justamente esto, era el analizar razas autóctonas de países, de distintos países, del país que sea, para ver un poco las características genómicas que tenían. Y quería, o sea, este trabajo, aunque yo lo estoy presentando, no lo he hecho exclusivamente yo, ha colaborado mucha gente, gente de María Asunción García Atance, de la Universidad Alfonso X, gente donde yo estoy trabajando de la Universidad Complutense de Madrid, de veterinaria, el grupo del Servicio de Genética, Susana Duner, Javier Cañón, Paulina, Carlos Carleos de Asturias. Lógicamente, o sea, sin ellos habría sido imposible realizar este trabajo, y lo quiero agradecer especialmente a Castor del Centro Fontecid, que conocéis, a José Ramón, a Moncho de Boaga, a Miguel Fernández del Centro Tecnológico de la Carne de Galicia. Bueno, pues este trabajo ha sido fruto de la unión del esfuerzo de todos los que he nombrado y de más gente que no aparece ahí, pero que ha colaborado también de una manera más directa o indirecta en el desarrollo de este trabajo, y quería pues tener unas palabras de agradecimiento a ellos por la posibilidad que nos han dado de hacer esto, de hacer este estudio.
Como decía al principio y por lo que comentaba Castor, espero que os haya gustado la charla, que no os hayáis aburrido, que os haya resultado interesante. Con esto acabaría y puedo, bueno, pues estoy dispuesto a responder todas las preguntas que os hayan podido surgir.